En esta presentación vamos a ver cómo funciona la propiedad del lenguaje CSS llamada display. Todos los elementos del lenguaje HTML tienen una forma de comportarse en la pantalla del navegador. Esa forma la controla la propiedad CSS llamada display. La buena noticia es que esta propiedad se puede modificar. Para comprender el funcionamiento de la propiedad display, veamos este ejemplo de código. En él disponemos de un elemento de tipo div que aglutina tres elementos. Uno de ellos es h1, un párrafo de tipo p y otro párrafo también de tipo p. El resultado de este código sería la siguiente página. Si pulsamos la tecla F12 para ver cómo reacciona Google Chrome y nos enseña cuál es la composición de la página, vemos cómo en el caso de Google Chrome es muy fácil ver cuál es el display y cómo obtiene la salida en el navegador. En este caso el título de tipo H1 aparece con un rectángulo naranja y podemos observar que realmente ocupa más espacio del que al principio parece. Lo mismo ocurre con los párrafos de tipo P. La razón es que estos elementos poseen un display de tipo block y en ese tipo de display la anchura se adapta a la anchura completa del navegador. Sin embargo, hay otros elementos, como ocurre por ejemplo con el elemento de tipo strong, que sirve para marcar texto, en el cual, como vemos, el resultado es que el texto aparece más fuerte, pero su display es de tipo inline, es decir, el contenido de este elemento se muestra seguido. Lo interesante de la propiedad display es que su comportamiento se puede modificar. Si tocamos el código CSS en esta página, podemos realizar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a cambiar el display habitual del elemento strong para que ahora se convierta en un display de tipo block. En este caso lo que ocurre es que la línea que estaba en negrita ahora aparece separada. Lo mismo podemos hacer con los demás elementos. Y así, por ejemplo, si cambiamos el display de los elementos de tipo P y les ponemos con un display inline, lo que ocurrirá ahora es que ambos párrafos aparecen seguidos. Veamos a continuación qué posibles valores tiene la propiedad display. Veamos cómo funciona el valor inline para la propiedad display. Los elementos que poseen este tipo de display muestran su contenido seguido en la misma línea. Ejemplos de elementos con display inline son strong, el texto enfatizado, mark, quote, span y todos los elementos que sirven para marcar pequeños grupos de caracteres. Hay que tener en cuenta que este tipo de elementos no admiten todas las propiedades CSS. Así, por ejemplo, admiten márgenes, admiten relleno, admiten padding, admiten bordes, pero no admiten modificar las propiedades width ni height, ni tampoco modificar propiedades de posicionamiento, como por ejemplo left o top. En el caso de la propiedad block, los elementos que poseen este tipo de display generan un rectángulo. Aparecen además separados de los demás elementos, no van seguidos en la misma línea. Por defecto además la anchura abarca toda la anchura que posea su contenedor. Ejemplos de elementos con este display son div, los elementos de párrafo P, H1, también los elementos grandes como section, article y también el contenedor de listas UL y otros muchos más. En cuanto a las propiedades que este tipo de elementos puede modificar, en este caso podemos modificar absolutamente todas, tanto width como height como las propiedades de posicionamiento. Hay un valor de la propiedad display que es mezcla de los dos anteriores. Se trata de inline block. Los elementos con este tipo de display generan también un rectángulo con el contenido, al estilo de los elementos de tipo block. El tamaño se adapta al contenido. Y la diferencia es que no aparecen líneas separadas. Cuando un elemento es de tipo inline block, el rectángulo aparece seguido con respecto a los elementos que tiene alrededor, si esos elementos por supuesto son de tipo inline o también de tipo inline block. El ejemplo más claro de elemento de tipo inline block es el elemento img, el contenedor de las imágenes. Las imágenes pueden estar incrustadas dentro del texto del propio párrafo. También los elementos de formulario, como input, text area, button y vídeo, son ejemplos de elementos con este tipo de display. Las propiedades que admiten modificar los elementos con este tipo de display
son width y height, es decir, podemos cambiar la anchura y la altura. También podemos modificar la propiedad float, pero no admite modificar las propiedades de posicionamiento. No podemos modificar, por ejemplo, las propiedades left y top. La propiedad display posee el valor known. Lo que realiza este valor simplemente es hacer que los elementos con este display no se muestren. Veamos cómo funciona la propiedad display cuando posee el valor known. Esta es la misma página que teníamos anteriormente. En ella hay un título principal de tipo H1 y dos párrafos de tipo P. Vamos a modificar el código CSS de la siguiente forma. Vamos a utilizar un selector un tanto complejo que va a ser el siguiente. Este selector se refiere a qué le ocurre a los párrafos de tipo P cuando van seguidos del título principal y sobre ese título principal hemos arrimado el ratón. Lo que vamos a hacer es que su display sea de tipo known. El resultado de este código CSS es el siguiente. Cuando arrimo el ratón al título principal, el primer párrafo desaparece. Cuando abandono ese título, el selector deja de funcionar y por lo tanto el párrafo vuelve a aparecer. El efecto es bastante atractivo, pero vamos a compararle con otras propiedades que también se refieren a la visibilidad, como por ejemplo con la propiedad opacity. Esta propiedad trabaja la opacidad de un elemento y cuando tiene el valor 0, que es el que acabo de poner, lo que ocurre es que ese elemento es totalmente transparente. Lo que ocurrirá a continuación cuando arrimo el ratón al título principal es que el primer párrafo desaparece, pero, a diferencia de lo que ocurría antes, el hueco de ese párrafo sigue estando. Con display known esto no ocurría. Lo mismo nos va a ocurrir si la propiedad que utilizo es la propiedad visibility. Y en este caso le coloco el valor hidden. Cuando esto ocurre, el resultado prácticamente es el mismo que con la opacidad. El párrafo desaparece, pero el hueco que ocupaba ese párrafo sigue apareciendo en la página. Aunque los principales valores de la propiedad display son los que hemos visto anteriormente, lo cierto es que esta propiedad tiene más posibilidades. Así, por ejemplo, cuando el valor es listItem, en este caso el elemento que posee este display se entiende que es un ítem de lista. El ejemplo evidente de este tipo de display es el elemento li. Las propiedades que permiten modificar este tipo de elementos son las propiedades que hacen referencia, por supuesto, a las listas, todas las que comienzan con el texto listStyle. Actualmente display es una de las propiedades CSS que más está cambiando y tenemos muchísimos valores nuevos. Así, por ejemplo, hay el valor table para los elementos que representan tablas completas, como ocurre con table. También disponemos de table row para las filas de la tabla, table cell para las celdas, table column para los elementos que representan columnas de tablas e incluso un display para los elementos que representan grupos de columnas de tablas, como es el caso del elemento callGroup. Siguiendo con los valores de la propiedad display que se refieren a tablas, disponemos de los tres elementos que representan grupos de filas de una tabla, table header group, table footer group y table row group. Hay valores especialmente modernos para la propiedad display. Por ejemplo, los que se refieren a la posibilidad de mostrar elementos en formato conocido como de caja flexible. Es el display con valor flex y el display con valor inline flex. El primero se refiere a elementos de bloque en situaciones de maquetación de caja flexible y el segundo a elementos de tipo inline en ese mismo tipo de maquetación. Dos valores muy curiosos son compact y running, los cuales ejecutan un display de tipo inline o block dependiendo del contenedor en el que están. El primero lo hace con respecto al contenedor en el que está contenido y el segundo utiliza el árbol de elementos para determinar cuál es el display apropiado. En cualquier caso, estos dos últimos valores son muy poco utilizados en práctica. Como ejemplo final a esta presentación, observemos este código. En él disponemos de un gran contenedor de tipo section, el cual posee tres contenedores de tipo article, y en ellos cada uno posee 4 párrafos de tipo P. Cuando mostramos esta situación en el navegador, lógicamente aparecen los 12 párrafos uno detrás de otro, puesto que son de tipo block y están contenidos en elementos que también son de tipo block. Esta situación la podemos cambiar de la siguiente forma. Si modificamos el display de todos los elementos, haciendo que los elementos de tipo section posean un display de tabla
article de fila de tabla y p de celda de tabla, al que además le hemos puesto un borde para que sea más claro cuál es el resultado, fijémonos en qué resultado más curioso. Ahora tanto section como article como p no están funcionando de la manera habitual. En su lugar, disponemos de una presentación en forma de tabla respecto a estos elementos.